estudiado para eso, no son los que están en la función oficial. ¡Quieren venir, que vengan, se presenta de nueva talla! Invitación a la extracción de dinero en efectivo. Había un pedazo de 7 metros de paredón del terraplén del lado del río. Si hubiera comisaría, voy a pisar ahí y ellos se encargaron de eso. Porque ustedes me están obligando a sacar nosotros. El 7 de agosto de 1918 aparecía el primer número del diario El Litoral de Santa Fe. Desde entonces, el diario se ha convertido en el medio de comunicación de una importante región de la provincia. Un trabajo que puede resumirse en una sola frase: un siglo de periodismo. Y en este ciclo vamos a entrevistar a quienes han formado parte de estos 100 años, protagonistas de esta historia, quienes han ejercido la conducción, quienes han sido jefes de redacción, jefes de secciones y periodistas que hacen de esta tarea el reflejo de toda la sociedad santafesina. Corría 1918. El ejército alemán sufría una derrota decisiva y abría las puertas al principio del fin de la Gran Guerra. La buena noticia llegaba luego de 4 años y millones de muertos, ciclo en el que nuestro país y nuestra provincia, aunque distantes del teatro bélico, habían sufrido sus efectos mundiales. En este contexto de incertidumbre, nace El Litoral, y el fin de la guerra llega a los santafesinos a través de sus páginas. A pocos meses de salir El Litoral se firma el final de la Primera Guerra Mundial. El Litoral sale en agosto, la noticia del armisticio sale en octubre, por ahí. Era un mundo que empezaba a quietarse después de años tremendos, que habían incluso perturbado la economía no solamente del mundo, sino también sus efectos habían llegado hasta Santa Fe. Por ejemplo, Cervecería Santa Fe, que había empezado a operar en 1912, en el 14 tuvo que cortar su producción tradicional y el famoso cervecero Otto Schneider tuvo que reemplazar, por ejemplo, la cebada por el arroz para poder seguir produciendo. Hubo corte en el suministro de materiales de construcción, de semillas, en fin, de una infinita cantidad de bienes que venían de Europa. Y hubo que rebuscárselas como se podía. Por lo tanto, esos 4 años, del 14 al 18, son un año de amesetamiento de la economía de una Argentina que era muy potente, que estaba creciendo con los mayores ratios del mundo entero. ¿En qué marco y qué impulso llevó a Salvador Caputo y a Pedro Vittori a fundar el diario El Litoral? Hay un marco histórico que probablemente las nuevas generaciones lo asuman como un bien dado, pero que fue muy trabajoso de construir, que fue la organización nacional que se da con la Constitución de 1853, que consagró la garantía constitucional de la libertad de prensa, que fue el estatuto bajo el cual se desarrolló todo el periodismo gráfico argentino. Piensen que El Litoral se fundó a 65 años de la organización nacional. Néstor, esos ideales que dieron origen al Litoral, ¿han cambiado a lo largo del tiempo? ¿Han logrado modernizarse por alguna manera lo que han sido no solamente las épocas de bonanza del diario, sino también las épocas de crisis? El Litoral es un producto de un fenómeno histórico de naturaleza político, económico y social que arranca con la independencia de los Estados Unidos, la Constitución de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, que se despegan
del absolutismo monárquico y comienzan a consagrar la visión republicana. El Litoral se fundó en ese constitucionalismo liberal que consagró la libertad de expresión. Sin libertad de expresión no hubiese sido posible hacer un diario, y eso no se ha modificado, eso perdura. Porque el Litoral nace de una costilla del diario La Palabra. El diario La Palabra fue un diario radical fundado por Alcides Greca, que era un intelectual brillante y un poco anárquico, digamos, de aquella época, en el año 1916. Lo que y hoy está muy de moda, no contempló a las mujeres, porque el sistema de empadronamiento de la ley Sáenz Peña se hizo sobre la base del enrolamiento militar, y las mujeres no integraban ese enrolamiento. Y recién esto se saldó en 1946, cuando, gracias en buena medida a la gestión de Eva Perón, se inicia el proceso de empadronamiento de las mujeres, que obtienen como medio de identificación y de habilitación para votar la libreta cívica. Y en 1951, por primera vez en el país votan 3,5 millones de mujeres. O sea, allí se completa la grilla de la democracia política, que fue un poco el estatuto del Litoral desde su origen. Y en ese momento, Salvador Caputo, que era uno de los que integraba la pequeñísima plantilla de La Palabra, pasa a ser el director periodístico del diario, y mi abuelo pasa a ser el administrador del diario. O sea que a partir del año 16 caminan juntos hasta fines de los años 30. En ese marco, don Salvador y mi abuelo, que eran primera generación nacido en el país, eran hijos de inmigrantes, de algún modo estuvieron muy alineados con lo que fue el radicalismo. Todos soñaban en ese momento con una sociedad igualitaria, una sociedad libre. Una sociedad libre se suponía que tenía que estar compuesta por similares, por iguales. Todos ascribían en parte al radicalismo, al socialismo y también al anarquismo. De hecho, en la redacción de los primeros tiempos hay un hombre como Luis Zamboni, que era secretario de un gremio importante y que era un importante dirigente anarquista a nivel nacional. Es decir, todos convivían en esa pequeña redacción, donde las vertientes básicamente eran esas tres, si bien el diario nace con un sello claramente radical. Prontamente se dieron cuenta que el periodismo, las posibilidades del periodismo era la independencia, y se independizaron del radicalismo a pesar de conservar siempre su raíz radical, y prácticamente en los 10 primeros años se convirtieron en un medio independiente y pluralista, que es lo que ha conducido la historia del Litoral a lo largo de su vida, ¿no? Por supuesto que la ley Sáenz Peña, al incorporar el sufragio universal, habilitó la posibilidad de la selección de la conducción política de manera igualitaria. Las elecciones presidenciales del 2 de abril de 1916 fueron las primeras en la historia argentina en adoptar la ley Sáenz Peña, que garantizaba el voto secreto y obligatorio para varones, razón por la cual se considera el primer gobierno democrático de la historia argentina. La fórmula Hipólito Yrigoyen-Pelagio Luna se impuso cómodamente, superando la fórmula del Partido Conservador. Cuando Caputo y Vittori asumen la dirección y la administración de La Palabra, es el año en que Hipólito Yrigoyen llega al poder. O sea, el radicalismo abandona la abstención revolucionaria y se incorpora como un actor decisivo,
que legitima todo el sistema democrático concebido en términos modernos. Por lo tanto, es parte, el litoral, de todo ese proceso de nacimiento de una nueva Argentina que hasta ese momento había estado sobre todo dominada por el régimen conservador y que en ese momento se abre a las clases medias y a las clases populares, incorporando a todos los inmigrantes que estaban llegando en ese momento a las playas argentinas. Y el litoral se convierte en buena medida en un vocero de todos esos sectores, y esa va a ser de algún modo la clave de su éxito en los años siguientes. Salvador Caputo fue un hombre que promovió la educación con todas sus fuerzas. Para que ustedes tengan una idea, en 1870 el 90% de la población de Santa Fe era analfabeta. En 1929 el 90% de la población de Santa Fe era alfabeta, habiendo integrado a través del proceso de escolarización a una enorme masa de inmigrantes. Se nacionaliza culturalmente a los extranjeros y se universaliza a los santafesinos, que hasta poco tiempo antes vivían en el campo, no conocían mucho más allá del pago en el que estaban asentados y empiezan a abrirse al mundo a través de dos procesos simultáneos. Uno es la progresiva urbanización de la población, se van concentrando en núcleos que ofrecían servicios, que eran terminales del transporte, que eran asientos de los poderes públicos y desde los servicios de justicia hasta los servicios del comercio. Así, todo se concentraba ahí, por lo tanto se convierten en polos de atracción de toda esta población. Y al estar concentrados allí, el proceso de escolarización también se acelera y, como dije, hacia 1929 ya el 90% estaba alfabetizado.